pero estuvo 9 años con el rey. Y a los 9 años de estar en Persia le llegó el reporte: oye, Nehemías, la cámara que tú hiciste junto al templo para las ofrendas ahora es la casa de Tobías. ¿Y qué cree que hizo Nehemías? Pues se fue, ¿verdad? Tomó el primer BTP, o sea, es vete para allá, eso es BTP, y se fue para allá, ¿ya? ¿Qué está pasando? Bueno, pues es que él es el sumo sacerdote, y como tú no estás, entonces ya esas personas están haciendo esto. Hermano, esto nos deja varios principios a nosotros. Número 1, nunca abusemos de nada. Si no me lo dieron, si no me lo gané, si no viene de Dios de una manera legal, no puedo usarlo. Porque todos venimos de un contexto de mucha necesidad. ¿Y qué tal diríamos una casa muy lujosa y muy bonita? Pues nos conviene a todos. ¿Cuántos quisiéramos una casa grande y bonita y lujosa? Todos. Pero si esa casa lujosa y bonita está dedicada a la obra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues respetar que está dedicada a las cosas de Dios. Porque algunos somos muy ventajosos, ¿no? Y decimos, yo me quedo allí, está junto al templo. Y el gobernador Nehemías ya se fue. ¿Quién sabe cuántos años se ha ido Nehemías y no regresa? Pues yo tomo la casa. Eso se llama abuso de autoridad. Cuando a este sacerdote llamado Eliasib lo dejaron a cargo, fue perfectamente establecido. El espacio del templo es para las ceremonias, pero la construcción que está al lado del templo es como una gran bodega para las ofrendas y primicias. Pero este que se pasó de vivo tomó esa cámara para su suegro. ¿Se da cuenta del abuso? ¿Será que a veces hay abuso en nuestro corazón? Hay gente que abusa de muchas formas, abusa de la confianza, abusa de un espacio, abusa del dinero, abusa de las personas. Y eso no es bien visto por Dios. Otra cuestión que podemos ver aquí: siempre el pecado trae consecuencias. Estos amonitas y moabitas que no quisieron a los judíos, bueno, ahora tienen unas consecuencias. Dios dice, no entrarán a la congregación. Aunque los judíos por gusto se estaban casando con amonitas y con moabitas, dice la palabra, no debe de suceder. También vemos aquí una cuestión más. Hay algunos requisitos para servir a Dios. ¿Se da cuenta? Dios tiene requisitos para que le sirvamos. No le servimos a nuestra manera. Mucha gente dice, es que a mí así me gusta, yo así me siento a gusto. Pues sí, pero no. El principio era honestidad. No uses la casa de Dios para beneficio personal. No uses los espacios de las bodegas para tu suegro, en este caso. Pero bueno, como Eliasib se sentía ahí el que estaba al frente de todo, estaba abusando de esto. Yo creo que tenemos que revisar, hermano, ¿qué conductas abusivas tengo? Esa pregunta hágasela a usted. Yo ya me la hice. ¿Qué conductas abusivas tengo? ¿Será que somos abusivos a veces? ¿O no? Somos bien lindos, todos preciositos, ¿verdad? Cuidado con los abusos, hermano. No abuse ni de una autoridad, ni de un cargo, ni de dinero, ni de espacios, ni de nada. Todo está dedicado a la obra de Dios. ¿Qué tenía que haber hecho Eliasib cuando le dijeron, oye, esa gran cámara que está ahí? Es la cámara de la bodega. Para que no falten los diezmos y ofrendas y todo lo que se requiere, ahí está esa cámara. Pero Eliasib dijo, no, pues saquen todo y metan a mi suegro. ¿Ya? ¿Será que algunos somos así? Se nos da la ocurrencia, ¿no? Como que se nos prende algo en la luz y aquí hay. ¿Ya? Voy a tomar algo aunque no sea mío. Por eso tengamos mucho cuidado. Nunca tomemos lo que no es nuestro. También es abuso en el servicio. Hermano, somos servidores del Señor, pero no podemos abusar de ese gran privilegio. El más alto privilegio que tenemos es servir al Señor. Es una bendición enorme. Todos podemos servir al Señor, pero que nunca nadie diga que nosotros abusamos. Y puede ser hasta un abuso en el trato con la gente. Si somos muy gritones y muy maltratadores, eso es abuso. Dios no me puso para regañar a nadie, no me puso para maltratar ni para ofender. Imagínense, para maldecir a alguien, no. Tenemos que aprender a ser de bendición. En estos pueblos amonitas y moabitas sí maldijeron, ¿se acuerdan? Cuando trajeron a Balaam, dijeron, maldícenos al pueblo, porque el pueblo es invencible aparentemente, entonces maldícelos. Pero como no los pudo maldecir, después dice que los sedujeron, ¿se acuerda? Dice en otros textos, y entonces las mujeres extranjeras eran muy atractivas y los judíos se fueron con esas mujeres y el pueblo se debilitó. No fueron maldecidos por Dios, pero ellos mismos al casarse con extranjeras se debilitaron. Si usted
une su vida con alguien que no sigue a Dios, su vida se va a debilitar. Es una ley. Tenemos que fortalecer eso. Por eso con nuestros hijos, ¿no? Orar y ayunar para que se dediquen a Dios y para que el día que se quieran casar busquen a alguien que también sirva a Dios. No igual que a nosotros, pero que sirvan a Dios por lo menos. Que sean siervos de Dios. Que decirle al hijo, además de que seas licenciado o tengas una maestría, un doctorado o 5 posgrados, que seas un siervo de Dios o una sierva de Dios. Y no nada más en esta iglesia, a donde vayas. Si te casas, si te vas lejos a otra iglesia, que Dios te bendiga, pero allá tienes que servir. Pero jamás con abuso, jamás, porque el modelo mundano de abuso se mete mucho a la iglesia, demasiado. Entonces, ningún beneficio injusto, ¿de acuerdo? ¿Se da cuenta que Dios nos da beneficios lícitos? Dice la palabra, Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios nos bendice, nos puede dar esa casa que necesitaba mi suegro, o esa necesidad económica, ese espacio, Dios nos lo puede dar, pero sin que abusemos de nada. Por eso, hermanos, seamos muy cuidadosos con esto. No abusemos de la gente, no abusemos de los recursos, no abusemos de la buena voluntad de la gente. Tenemos que ser muy, muy honestos para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Y algo muy importante aquí, en la ausencia de un líder, todo tiene que seguir funcionando igual. El problema de Eliasib, el sumo sacerdote, es que en ausencia de Nehemías dijo, yo soy el jefe. ¿Cuántos quieren ser jefes? ¿Sabe que los que quieren ser jefes son quienes menos deberán ser jefes? Porque las cosas no se anhelan por cargo, dice la palabra, se anhelan por servicio y se anhelan respetando a la autoridad. Y aunque Nehemías se fue 9 años, ¿qué tenía que haber hecho Eliasib? Manejar las cosas igual. Todo se maneja igual. Aunque tú no estés, Nehemías, aquí está la cámara, aquí están los diezmos y ofrendas, aquí están los espacios. Pero en cuanto se fue el líder, Eliasib empezó a abusar. ¿Será que tendremos una tendencia al abuso? Habrá que revisar eso. Alguien que tienda al abuso no es un buen líder. Tenemos que quitar toda forma de abuso. Vamos a hablar de una segunda corrección. Hoy el tema son correcciones. La primera corrección es al abuso. La segunda corrección es al descuido. Corrección al descuido. Nehemías 13, del 10 al 14. Dice el versículo 10, encontré asimismo que en las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su ciudad. Usted recuerda, la semana pasada hablamos de diezmos ofrendas. Vimos todo el contexto bíblico de por qué hay primicias, por qué hay diezmos, por qué hay ofrendas especiales en el Antiguo Testamento. Y al Nuevo Testamento se traslada mucho más ampliándose. Dice incluso quienes vendían heredades y las traían a los pies de los apóstoles. O sea, la vida económica de la iglesia está perfectamente establecida por la palabra y es para servir a Dios. No es para que nadie se haga rico ni nada. Tiene que haber una buena administración. Pero cuando Nehemías les dijo, ¿qué es lo que está pasando? Dijeron, pues es que no hay diezmos ni ofrendas ni nada. Bueno, vamos a poner un sumo sacerdote. A los sacerdotes también, todos ellos van a recibir las ofrendas. Pero todos los levitas, que eran miles, dice, todos los demás van a recibir los diezmos. Por eso dijimos, la idea es de unirlo todo y administrarlo según las necesidades. Pero cuando Nehemías se fue, bueno, pues Eliasib quitó de la cámara todos los diezmos y ofrendas que se guardaban allí y la gente dejó de diezmar. ¿Sabe que cuando la gente deja de apoyar es porque alguien está abusando? El abuso hace que la gente deje de apoyar, hermano. Por eso decimos a usted, cualquier pregunta que tenga en la iglesia, pregúntenos. Tenemos una administración abierta a cualquier necesidad, a cualquier proyecto, y tenemos registros de todo para ver qué está pasando nosotros. Pero en el caso de Nehemías, dice ahí en la palabra que no les habían sido dadas sus porciones. Porque lo que antes eran diezmos, ofrendas y primicias, pues ahora Eliasib usó la cámara para su suegro y ya no había. Nadie traía diezmos, ofrendas, nada. ¿Y qué hicieron los levitas? Huyeron a su ciudad. O sea, dejaron el servicio para poder ir a trabajar en el campo. Porque todos tenían familia, ¿no? Ya se da cuenta que los que sirven a Dios también tienen familias, también tienen necesidades. Entonces ellos no pueden estar allí pues nada más si no llegaba nada. Y decir, bueno, como ya nadie trae a las cámaras lo que eran diezmos y primicias y ofrendas, pues vamos a ver quién trae algo. Nos vamos a morir de hambre. No se puede hacer eso. Entonces la persona, aunque tenga un ministerio, se fue a trabajar en el campo, en la agricultura, para mantener a su familia. Entonces, ¿había un descuido? Totalmente. Hubo quien abusó de las cámaras y todo el pueblo dejó de dar diezmos, ofrendas y primicias, y los levitas y cantores y porteros y todos los que estaban en el templo se fueron a sus ciudades. El templo estaba vacío. Una casa vacía es siempre trágica. Quisiéramos que todas las iglesias prosperaran, ¿verdad?
todas las iglesias funcionaran bien, que crecieran, que sirvieran, pero cuando vemos que se cierra un templo, pasaron cosas tremendas ahí. Nunca es por alguna obra de Dios, es por una mala obra de nosotros. Nosotros fallamos. Dice el versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Qué hizo Nehemías? Corrigió. ¿Se da cuenta? No dijo: oigan, ¿qué está pasando? ¿Qué habrá pasado? Los tuvo que corregir porque era grave. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Eliasib tomó la gran cámara que era la bodega y la tomó para su suegro? ¿Y por qué todos los que traían ofrendas y diezmos ya no traen nada? ¿Y por qué los que estaban sirviendo ya no están sirviendo? ¿Hay que corregir o no hay que corregir? Hay que corregir. Y esto grábelo en su corazón. En la obra de Dios también tenemos que corregir. No todo es perfecto. Quisiéramos que fuera perfecto, pero no es perfecto. Hay que corregir. Dice el versículo 12: y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, el aceite a los almacenes. ¿Qué trajo la corrección? Bendición. Fíjese, la corrección trae bendición. Aunque a nosotros no nos gusta la corrección, ¿verdad? Decimos: no, la corrección, no, yo quiero pura bendición, puras alabanzas. Pero si no hay corrección, no hay bendición. Tiene que haber las dos cosas. Entonces, cuando Nehemías corrigió esto y confrontó a los oficiales, ¿por qué permitieron que pasara esto? Los versículos que no leímos, dice que Nehemías mandó que sacaran los muebles de Tobías. Usted lo puede leer. ¿Nehemías era fuerte o no era fuerte? O sea, un líder fuerte funciona, ¿eh? A veces no nos gusta, pero queremos un líder así puro, muy amoroso, ¿no? Un líder que nunca me diga nada. Ese no es líder, ese es un deformador. Un líder, cuando tiene que ser tierno, es tierno, y cuando tiene que ser fuerte, es fuerte. Y en el caso de Nehemías dijo: por favor, sáquenme todos los muebles. ¿De quién es? Pues del magistrado Tobías, el suegro del gran sumo sacerdote Eliasib. Pues serán quienes sean, me sacan los muebles, por favor. ¿Tenía Nehemías autoridad o no? Pues era el gobernador de la ciudad y había hecho este trabajo él mismo, ¿no? Y tuvieron que sacar los muebles. ¿Es vergonzoso o no es vergonzoso que saquen los muebles de alguien por abusivo? A todo abusivo hay que sacar sus muebles de la casa, porque no pertenecen allí, no es su casa, no es su espacio. Si fuera su espacio, pues qué bueno, pero era la casa de Dios. Entonces sacaron todo y volvieron a meter otra vez diezmos y ofrendas. Y la gente, cuando vio la cámara abierta, otra vez trajeron diezmos, ofrendas y primicias. Hay que sostener la obra de Dios. Nos toca a todos sostener la obra. No es una persona o dos, nos toca a todos. Y ya hemos dicho: no cuando prospere, no cuando me sobre, no. Yo siempre tengo que sostener la obra de Dios. De lo poco o de lo mucho, yo siempre sostengo. Esos son los fieles. Los infieles son otros que no apoyan la obra de Dios. Pero en cuanto vieron la corrección de Nehemías, otra vez empezaron a traer ese diezmo y esa ofrenda, ¿no? Dice el versículo 13: y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir. ¿A quién ponemos? A los fieles, no compañeros, no amigos, no conocidos, no por antigüedad, fieles. La gente que quiere ser administrador tienen que ser fieles. Cuando Nehemías se fue, no hubo fieles, hubo infieles. Pero fíjese que gracias a Dios, en el pueblo del Señor siempre pasa eso. Aunque hay algunos infieles, hay más gente fiel. Hay más gente que sí es confiable. Hay más gente que sí reparte las cosas, que sí respeta las autoridades, que sí respeta los esquemas, que sí está de acuerdo. Entonces Nehemías encontró gente así. Y dijo: bueno, ¿quiénes estaban antes cuando estaba aquí Eliasib? Fallaron, pero aquí hay algunos fieles. Si usted quiere ser puesto en un ministerio, ¿cómo tiene que ser? Fiel. Nada más. La característica principal y universal para servir a Dios es la fidelidad. Y no es por simpatía, ni por cercanía con líderes, ni por nada de eso, es por fidelidad. Quien es fiel, a quien no le podemos recriminar nada, porque lo hace bien todo, porque administra bien, porque no abusa, pues esa persona va a estar indudablemente. Pero quienes abusamos de la autoridad, quienes no estamos bien, no seremos puestos como mayordomos. Aquí hay una palabra, si usted la quiere escribir, la palabra administrador. En idioma griego es oikonomos con K. La palabra oikos es casa. Además de que es por ahí un yogur, ¿no? Oikos, es casa, eso significa oikos, casa. Y luego nomos es ley. O sea, oikonomos es el que le da la ley a una casa, el que administra. ¿Qué somos nosotros? Administradores. No somos dueños, recuerde eso. En la obra de Dios el dueño es Él. Nosotros no somos dueños de nada.
El dueño de la obra es Dios. Nosotros no somos dueños nunca, que nadie crea eso. Y entre menos crean que somos dueños, mejor. Yo nada más soy un administrador. Si tengo autoridad, si tengo que hacer registros, si tengo que manejarlo todo de manera correcta, pero el dueño de todo es Dios. Cuando alguien se porta como dueño, empieza a fallar, porque no somos dueños, somos administradores. Dice, y la palabra viene mucho en el Nuevo Testamento, que nos tengan por fieles y administradores de las cosas de Dios. Bueno, entonces, ¿a quién le puso Nehemías? A buenos administradores, a uno principal entre ellos. ¿Se da cuenta que hay niveles? Hay uno que era principal, ¿por qué? Pues porque era más capaz o era más fiel, y había otros que lo acompañaban, también fieles, pero eran parte del equipo. Y dijo, ustedes que son fieles, encárguense de que nadie venga a meter a las cámaras junto al templo ningunos muebles. Que Tobías no venga a recuperar aquí la gran cámara que tenía, es la casa de Dios. Que por favor nadie meta ni saque nada, más que diezmos, ofrendas y primicias. ¿Y qué pasó? Hubo prosperidad. Cuando alguien es un buen administrador, la obra prospera. Tenemos que aprender a ser buenos administradores. Dice, eran tenidos por fieles, ¿o no dice eso? Eran tenidos por fieles. Porque mucha gente piensa que son amistades cercanas, gente que nos cae bien. No, no, no. El que sea fiel, pero que lo pueda demostrar con hechos, no con intenciones, con hechos. La fidelidad no es intención, es de hecho. Dice ahí hay una petición, versículo 14. Acuérdate de mí en orden a esto, Señor, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. Este versículo está bien polémico, ¿sabe? Bien polémico. Casi siempre, cuando nosotros decimos que somos siervos de Dios, la palabra es doulos. Doulos es esclavo. Yo soy un esclavo. Incluso hay por ahí una página en internet, ¿no? Esclavo de Cristo, ¿la ha visto? Es una buena página. Soy esclavo de Cristo. O sea, estoy a su servicio. Él me ama y me bendice, pero yo no quiero reclamar. No quiero que me exigir un lugar, no quiero que me den a una autoridad, no quiero que me den nada. Yo quiero servir. Eso es un buen siervo. Entonces, Nehemías, como siervo de Dios, nos da un gran ejemplo aquí respecto al servicio al Señor. Es muy importante que sirvamos a Dios siempre. Y todos decimos, Señor, dame salud para servirte. Bendice a mi esposo, a mi esposa para que te sirvamos. Bendice a mis hijos para que te sirvan. Danos para que te sirvan. Esas son peticiones que hacemos todos. Pero muy pocos decimos, acuérdate de lo que yo he hecho. Por eso es lo polémico de Nehemías, ¿no? Y lo dijo 3 veces. Nehemías 3 veces dijo, Señor, acuérdate de mí para bien, porque yo bendije tu casa. ¿A cuántos les gusta esto y a cuántos no les gusta? ¿Sacamos una estadística? A la mayoría no nos gusta. Hay a quienes sí les gusta. Pero hermanos, no todos podemos decir, Señor, acuérdate de mí, de lo que yo he hecho. Pero muchos sí decimos, Señor, ten misericordia y permíteme seguir haciendo lo que he hecho por muchos años. Yo te quiero servir. Pero hay una bendición, porque algunos sirven a Dios pensando que no tienen ninguna recompensa, y hay muchas recompensas, hermano, no siempre materiales o visibles, pero Dios nos recompensa mucho. Y Nehemías pidió a Dios una recompensa, porque fue difícil o no fue difícil para Nehemías. ¿Usted cree que fue fácil enfrentar a un pueblo bien infiel? Enfrentar a Tobías, a Sanbalat y a Gesem y a un montón de gente allí, andar armados, ¿recuerdan eso? Tienen en una mano, construyen tabiques y con la otra tienen una espada. ¿Era fácil? No fue fácil. Que lo maldijeran, que lo amenazaran, que lo estuvieran buscando para matarlo. O sea, ser líder no es fácil. Mucha gente piensa en lo bonito, ¿no? La apariencia es muy bonita, pero el fondo a veces tiene ciertas complicaciones. No siempre es feo. Gracias a Dios, yo creo que el liderazgo cristiano, la mayor parte es una grande bendición, pero también tiene partes difíciles. También tiene partes de sufrimiento y de soledad. Nehemías sintió eso. Y por eso dijo, Señor, bendíceme porque yo traje bendición a tu casa. Lo dijo 3 veces. Por eso decimos, bueno, no podemos negarlo porque lo dijo, ¿no? Ya hace unas semanas viendo Salmos decíamos que también David lo dijo. David dijo, yo fui tu siervo. Bueno, soy fiel a ti. Si usted quiere decirle a Dios, bendíceme porque yo he bendecido tu obra, lo puede hacer. Si no lo quiere decir, no lo diga. Nada más digamos, Señor, bendíceme como tú me quieras bendecir. Como tú quieras bendecirme es mejor. Pero Nehemías así oró en 3 ocasiones. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Número 1, hay omisiones. Las omisiones es que la gente deja de hacer lo que se tenía que hacer. ¿Será que en la iglesia hay omisiones? Hermano, lamentablemente muchos somos de emoción, de momento. Yo voy a estar, me voy a comprometer y al poco tiempo ya no estoy. O ya no tengo el carácter que debía tener y dejo de hacer las cosas. Entonces, en el caso de Eliasib, como sumo sacerdote, no guardó la casa de Dios.
trajo un abuso a su suegro y lo metió ahí en la cámara. Entonces, cuidémonos de toda forma de abuso. Que las personas que estamos en el liderazgo no busquemos que la gente nos dé ningún favor excesivo. Hemos dicho, hay amor, hay mucha comunión entre nosotros, pero no caigamos en el abuso, porque hay quienes llegan a abusar. Como yo soy un líder, me tienen que dar. Yo tengo que tener cierto nivel, tengo que andar en ciertas cosas. No, si soy un siervo de Dios, lo que Dios quiera que tenga está bien y lo que no quiera también está perfectamente bien. Pero no caigamos en las omisiones. Yo quiero preguntarle, ¿usted ha dejado de hacer algo para Dios? Si ha dejado de hacer algo, vuélvalo a hacer. ¿Por qué no lo hace? A veces decimos, es que yo antes evangelizaba, ¿y por qué ya no? El que quiere hacerlo lo va a hacer, ¿eh? No necesita que lo pongan, quiere hacerlo. O aquel que, es que yo antes estaba, ¿por qué ya no? Sígalo haciendo. Todos son bienvenidos a la obra de Dios. Yo le quiero decirlo con amor, hay ministerios en la iglesia que se acaban por falta de apoyo. ¿Sabía usted eso? ¿Y por qué ya no está este ministerio? Pues porque ya no viene nadie. ¿A quién ponemos si ya no viene nadie a ese ministerio, no? No crean que es por voluntad. Aquí en la iglesia nada es por capricho, ¿eh? Todo está planeado, todo tenemos que orarlo, tenemos que analizarlo. Pero cuando algo ya no se hace en la iglesia, es porque ya no hay nadie que lo esté haciendo. Si usted quiere hacer las cosas, hágalas. Es bienvenido, vamos a platicar. A lo mejor no decimos que sí a todo, tenemos que modificar, tenemos que formar, pero es muy importante que todos hagamos algo en la obra de Dios. Lo siguiente es la reprensión. La reprensión es parte de la obra de Dios. ¿Cómo ve? Yo esperaba que nadie dijera amén. Se cumplió la estadística al 100%. La reprensión es parte de la obra de Dios. ¿Sabe que muchos nos creemos superartistas de algo? Cuando alguien se cree superartista de algo, va a fracasar, porque no va a dejar que lo corrijan. ¿Qué tal a usted en la escuela? ¿Sus maestros lo corrigen o no lo corrigen? O usted llega con puro 10, dice, no, a mí la escuela me queda chica, yo soy más inteligente que la escuela. Hay quienes piensan así. No lo dicen, pero lo piensan. Y esos van a tronar, truenan rapidito. A veces pasa por la misericordia de Dios o de los maestros, pero tienes que estudiar. Es que así no se hace, tienes que corregirlo así. Mira, tienes que hacerlo así, este proyecto es así, esto es así. ¿Es corrección o no es corrección? Es corrección. Y la corrección es necesaria, aunque hoy a la gente no le gusta. Ay, déjeme que yo sea como soy, yo soy libre pensador. Pues no, o es cristiano o es libre pensador, porque las dos cosas no se puede. Algunos que dicen, yo soy un cristiano libre pensador. No, no se puede. Sí pensamos libremente, pero primero soy cristiano. Pienso después, pero primero soy cristiano. Entonces, la corrección me ayuda a ser mejor. Eso grábenlo en su corazón. Cuando me corrigen, es para que yo sea mejor. La gente que hoy hace las cosas con excelencia fue corregida. Nadie nació siendo muy bueno. Oiga, ¿usted por qué es tan bueno en esto? Yo así nací. No. Esos son de películas de Hollywood. Nadie nace superdotado. Los superdotados incluso les da problema, ¿no? Los que son muy inteligentes, ¿ya viste los problemas que tienen? No entienden la escuela. Dicen que ven en 5 dimensiones de las cosas. Dicen, no, yo la veo en 3. Y usted la ve en 5, pues ¿cómo está la cosa, no? Por eso incluso tienen problemas luego ahí serios, ¿no? Tienen mucha inteligencia. Entonces, los superdotados, además son pocos, ¿eh? Estadísticamente, los superdotados son pocos. Muchos decimos, yo soy superdotado. No, hombre, soy superbendecido, nada más, superdotado no. Superbendecido sí, pero tengo que ser corregido. Lo siguiente también que vemos aquí es buscar la honestidad. ¿En qué estamos viviendo? En la honestidad. Desde los de cuna, las hermanas que están con cuna les están enseñando. Ahí comparten y sonríen y juegan, se caen, se ruedan y todo, honestamente, ¿ya? Es con honestidad. ¿Qué tal los niños? ¿Con honestidad o no? Les tenemos que corregir. Los niños son preciosos, tienen una inteligencia maravillosa, pero hay que corregirlos. Porque hay ideas que ellos traen preconcebidas. No me diga a los adolescentes, es un superdesarrollo, ¿no? Recuerde que adolescere viene de la palabra cambios. No son adolescentes con C, es con SC. Algunos cometemos faltas hasta en la ortografía y en la filosofía. Están cambiando, pero tienen que ser corregidos. ¿A cuánto nos corrigieron en la adolescencia? ¿Se acuerdan? Alguien nos corrigió. Incluso hasta nuestros maestros en la escuela, ¿no? Una llamada de atención fuerte me sirvió. Me dio vergüenza delante de todos. Pero ¿cómo aprendí? Ese día, ¿cómo aprendí? Las veces que copié los exámenes no aprendí nada. Pero la vez que me corrigieron sí aprendí. ¿Es buena la corrección? Es buena. Nada más que hay que hacerla siempre con base en la palabra de Dios, ¿no? Y también tiene que ser esto, encargar la obra de Dios a gente fiel. ¿A quién le podemos encargar la obra? A gente fiel.
Y que aunque el líder tarde en regresar 9 años, usted siga siendo fiel. Dice la palabra eso, ¿no? La palabra otra vez, oikonomos, mayordomo, se traduce en español, que Jesús usó varias veces las parábolas de mayordomos. ¿Qué decía Jesús? El mayordomo sirve, aunque no esté el jefe. El mayordomo está en la madrugada, en las noches, no reclama derechos, está sirviendo. Él va a ser bendecido. El que ganó 10 talentos será sobre 10 ciudades, ¿se acuerda de eso? ¿Son principios o no son principios? Sí. Y no fue un mes que se fue el jefe, se fue años, de hecho, ¿no? Jesús ya se fue hace 2000 años y nosotros seguimos sirviendo, ¿verdad? O intentando servir. Pero es muy importante la fidelidad, no es la supercapacidad. Dios no usa superdotados, Dios usa gente fiel. Si alguien es superdotado, pero que sea fiel. Porque un superdotado sin fidelidad es un impío. Pero un superdotado con Cristo puede ser un gran siervo de Dios, ¿verdad? Bueno, esas son ideas. Vamos a ver la tercera corrección, porque están muy serios hoy. No sé por qué están tan serios. La palabra corrección, nada más dijimos corrección y hasta se sentaron derechitos todos, ¿verdad? Pero bueno, será por Dios, yo creo, ¿no? Algunos no podemos, aunque queramos. La tercera corrección está muy tremenda. Es la corrección de la reincidencia. La reincidencia. Nehemías 13, del 26 al 31. Reincidir, usted lo entiende, es volver a cometer el mismo error. Volver a practicar un pecado. ¿Será que somos reincidentes o no? Ay, hermano, todos somos reincidentes, ¿verdad? Somos reincidentes reticentes. Dice ahí el versículo 26. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y que Dios le había puesto por rey sobre Israel. Y aún a él le hicieron pecar, ¿quiénes? Sus mujeres extranjeras. ¿De dónde dice que es amado de Dios? Esto está en 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel 12, ahí dice que era amado por Dios. De hecho, a Salomón le pusieron un segundo nombre, ¿recuerda? En hebreo, Yedidías. Yedidías en hebreo quiere decir amado de Dios. O sea, era Salomón pacífico. Y como sobrenombre, Yedidías, amado por Dios. ¿Qué tal? Un pacífico amado por Dios. ¿Era buena la perspectiva? Era muy buena. ¿Cuántos quisiéramos ser así? ¿Verdad? Un Yedidías y un Salomón. Pero siendo un hombre tan capaz, que la reina de Sabá, recuerda que era árabe, esta reina se quedó admirada de las cámaras, de los uniformes, de las mesas, de todo lo que tenía Salomón. ¿Quién se lo dio a Salomón todo esto, hermano? Dios. Nunca hay que olvidarnos que el que nos da todo es Dios. Claro que usted administra, usted trabaja, usted se preparó, usted ha hecho muchas cosas, pero la bendición viene de parte de Dios siempre. Y entonces a Salomón se le olvidó esto. Y ahora que estamos viendo libros poéticos, ¿no? Decíamos, ¿cómo es posible que un hombre tan inteligente, un hombre con tantas cualidades como rey, llegó a fracasar terriblemente? En 1 de Reyes 11 dice que siguió a Astoret, diosa de los sidonios, siguió a Milcom, ídolo amonita, edificó altar a Quemos, ídolo moabita, y siguió a Moloc, ídolo amonita. ¿A cuántos ídolos siguió Salomón? A 4. O sea que empezó adorando a Jehová, sin ninguna imagen, sin ningún ídolo, con un corazón muy bueno al principio. Pero el hecho de tener tantas mujeres, ya contamos aquí cerca de 1000 mujeres, ¿no? Desviaron su corazón. Y aquí viene un principio, dice, siendo viejo. ¿Cuándo fue que se desvió? En su vejez. Porque en la vejez nos volvemos más dependientes. Tal vez en la juventud hay cierta energía, cierta fuerza, convicciones, debería de haber convicciones, ¿no? Pero cuando somos viejos y más dependientes, cada vez más débiles, empezamos a fallar. Y él empezó a adorar a 4 dioses. ¿Fue grave o no fue grave esta situación? Fue terrible. Pero ¿cómo tan inteligente? ¿Cómo que amaba a Dios y tan lindo al principio? Sí. Cualquier hombre o cualquier mujer que se aparta de los principios que lo ponen, se aparta en las cosas de Dios. Y Salomón falló gravemente. Ahora, Nehemías tomó el ejemplo ¿de quién? De Salomón. Y dijo, si Salomón, con la gran capacidad que tuvo, con el gran cargo que tuvo, con todo lo que Dios lo bendijo, llegó a desviar su corazón, ¿qué vamos a hacer nosotros?
permitiendo que las extranjeras y extranjeros entren a la casa de nuestros hijos. Por eso Nehemías dice, no debemos unirnos, aunque sean muy atractivas o muy atractivos o muy lindos o lo que sea, no debe de suceder. Versículo 27 está tremendo, dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. O sea, aquí Nehemías entendió un principio. Hay líderes que obedecen al pueblo. Y fíjese, esto es tremendo. Cuando un líder obedece al pueblo, deja de ser líder. Pero que aunque no es que sea un manda más, pero él está encima. Está puesto como autoridad. Y dice aquí, vamos a obedecerles. O sea, Nehemías preguntó, yo les voy a obedecer a ustedes, que les he dicho que no se junten con extranjeras, y hay un testimonio y el gran muro que hicimos y todo. Yo voy a obedecerlos a ustedes, dejando que la gente extranjera llegue a la casa de Dios. Está tremendo, ¿no? Un mal líder, por debilidad y por simpatía, flaquea. Y siempre decimos aquí, los principios básicos nunca se negocian. En la obra de Dios los principios no se negocian, las doctrinas no se negocian. Podemos negociar estilos, otras cosas que son parte de la obra, pero las cosas básicas de doctrina no, jamás. Y Salomón sí las negoció, ¿ya? Por un deseo sexual desmedido, cayó en adorar ídolos. Pero Nehemías dice, yo no lo voy a hacer, no voy a obedecerlos a ustedes. Y prevaricar, o sea, fallar en un pecado gravemente delante de Dios. Si dejamos que se sigan casando con extranjeras, se va a acabar el pueblo de Dios. Nehemías no lo sabía, pero 400 años después tenía que venir el Señor Jesucristo y nacer en el pueblo judío y para salvarnos a todos. O sea, la obra de Dios es mucho más allá de lo que ve alguien como Nehemías. Y Nehemías era un vidente en lo administrativo tremendo, ¿no? Pero no era correcto fallar en esto. Por eso un buen líder tiene que ser inflexible en ciertos puntos, ¿se da cuenta? Hay cosas que son pasajeras o pasaderas, pero cuestiones básicas de doctrina, de ética, no. Y en el caso de Nehemías dijo, no vamos a obedecerlos a ustedes trayendo mujeres extranjeras. Dice el versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sacerdote Elasib, era yerno de Sanbalat Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Versículo 28. ¿Qué hay que hacer con los que se apartan de Dios? Apartarse de ellos. Podemos orar por ellos para que regresen a la obra, pero no ponerlos en la obra. Porque como era hijo del sumo sacerdote, era el sumo sacerdote subsiguiente, ¿no? Al morir Eliasib, tenía que ser este hijo suyo, el sumo sacerdote. ¿Pero qué hizo el gobernador? Lo ahuyentó. ¿Un buen líder ahuyenta o no ahuyenta? Pues sí. En el caso de alguien que contamina el pueblo, y así dice luego el siguiente versículo, ¿no? Los que contaminan el sacerdocio. O sea, hay que ver claramente la situación. ¿Será que incluso en la iglesia habrá gente inconversa? Porque se casa con alguien que es amigo de un cristiano o una cosa así. Hermano, hay testimonios terribles de esto, tremendamente terribles. Pero cuando un líder de veras ve las cosas con la visión de Dios, no busca ni la economía, ni busca el aplauso de todos, busca la aprobación de Dios. Como dice Pablo, iniciando por buscar la aprobación de Dios, no acabaré buscando la de los hombres. Aunque esto no quiere decir que seamos groseros, ¿no? No quiere decir que seamos ofensivos, no. Pero sí tenemos que separar las cosas de Dios que son santas de las cosas que no son santas. Eso es muy importante. Entonces es una cuestión generacional, hay un pecado generacional. Dice el versículo 29, acuérdate de ellos, Dios, conforme a los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. O sea, ¿qué dijo Nehemías? Estos están contaminando el sacerdocio. Porque lejos de seguir a Dios, el sumo sacerdote bien, dice la palabra que pueden tener esposa, ¿no? ¿Sabe que Dios nunca prohíbe el matrimonio? Nada más que con alguien del pueblo de Dios. O sea, el sumo sacerdote puede tener una esposa. Y los sacerdotes que eran sus hijos también pueden casarse. Igual que nosotros podemos casarnos, ¿pero con quién? Con alguien del pueblo de Dios. Esa es la única limitante. Porque luego dicen algunos, no, pues no me voy a casar nunca. Sí, claro que sí. Si nos casamos, los que ya estamos por la gracia de Dios casados, cualquiera se va a casar, ¿no? Pero hay que esperar los tiempos de Dios, a la manera de Dios y bueno, en la forma en que Dios lo hace. Porque dice aquí, acuérdate, Señor, porque estos contaminan el sacerdocio. Ese versículo 30. Limpié pues de todo extranjero y puse sacerdotes y levitas en su grupo y en su servicio. O sea, esto es la reinstalación. ¿Qué hizo Nehemías? Volvió a ponerlos todos en su servicio. Dijo, bueno, si el sumo sacerdote falló, si su hijo, el que iba a ser el sumo sacerdote también falló, pues los que están bien. ¿Quiénes vamos a poner? Pues los que estén bien.
Gracias a Dios, ¿no? Y dice, ay, no, si quitamos a los que andamos mal, nos van a quitar a todos. Pues no, gracias a Dios, algunos andan bien, ¿verdad? Y esos que andaban bien fueron puestos otra vez. Y así como había primicias, diezmos y ofrendas, ahora había un sacerdocio y había un servicio reinstalado, pero corregido por la obra de Dios. Dice el versículo 31, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Pues si no nos había gustado que él dijera eso, lo dijo por 3 veces. Acuérdate de mí para bien. Ya dijimos, no es una ley, él lo hizo, pero es muy importante que notemos que sí recuperó el sacerdocio, reinstaló a la gente y tuvo que corregir. Trayéndolo a nosotros también, aprendemos aquí un principio. Tenemos que erradicar cualquier conducta que esté mal. ¿De acuerdo? Nos amamos mucho, entrañablemente, somos la iglesia de Cristo, pero aunque nos amamos, nos tenemos que corregir. O sea, la corrección es parte del amor, ¿de acuerdo? Porque muchos no vemos eso. Pensamos que si hay puro amor, no hay corrección. ¿No? ¿Hay usted iglesias así? Que dicen, aquí puro amor, pues va a haber mucho pecado, porque si no hay corrección, el amor tiene que ir equiparado con la corrección. Tampoco pura corrección sin amor, ¿no? Ahí sí diríamos, ni amor sin corrección, ni corrección sin amor. Tiene que haber un equilibrio. Yo diría incluso corrección por amor. Por amor. O usted no corrige a sus hijos, ¿verdad que sí los corregimos? Y con mucho amor, los queremos mucho, pero los corregimos. Y si no los corregimos, es tremenda la situación. Entonces, en la obra de Dios, la corrección es parte. Cualquier gente que sirve a Dios y no es corregido, va a fallar tremendamente. Le pasó nada menos que a Salomón. Por eso decimos, si nosotros no somos ni tan inteligentes como Salomón, ni tenemos el ministerio que él tuvo, pues tenemos que estar muy atentos a esto, ¿no? Porque este hombre tan grande cayó. Algunos piensan que sí se levantó, otros piensan que no se levantó al final de su vida. Yo creo que al final se arrepintió, pero muchos dudan, porque ven, incluso el Eclesiastés, ¿no? Está muy depresivo y escribe eso. Pero bueno, ¿por qué falló? No por Dios, falló por él, por sus malas decisiones, por su abuso del poder en cuanto a lo sexual, Salomón. Pero en el caso de Nehemías fue la familia, las instalaciones, los cargos y el poder, ¿no? Cuando un líder cae en pecado, tiene que ser levantado. Algo también queremos aquí, hay una descalificación en el ministerio. La descalificación en el ministerio es cuando yo no puedo servir porque yo fallé. Falló Eliasib, que era el sumo sacerdote. Falló su hijo, que estaba en turno para ser sumo sacerdote, y falló toda la gente que estaba con él, poniendo la cámara para Tobías y sacando las cosas de Dios. ¿Será que a veces hay cosas que nos descalifican para servir? Tenemos que ser muy, muy correctos con esto, hermano. O me califica o no me califica. Me califica la fidelidad, me califica la constancia, me califica la santidad, me califica el amor por la obra, me descalifica el descuido, me descalifica la inconstancia, me descalifican las conductas de abuso que vemos aquí. Y finalmente vemos cómo Nehemías le pide a Dios bendición sobre su vida. O sea, un hombre fuerte como Nehemías también tenía que estar pidiendo a Dios fortaleza, porque ningún hombre, ninguna mujer es tan fuerte que no pueda caer. No es tan fuerte que no tenga problemas. Nehemías, con todo el carácter tan fuerte que tuvo siempre, al final dice, Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mi casa, bendice, porque yo no puedo solo, solamente puedo contigo. Cuando venga la corrección es para restauración, ¿de acuerdo, hermanos? Corregidos para ser restaurados. Y la corrección siempre con amor. La corrección nunca es destructiva, la corrección no es agresiva ni grosera, tiene que ser en amor. ¿Nos ponemos de pie? Fueron 3 conductas, ¿no?, que vemos aquí: abuso, descuido y reincidencia. Y no sé si alguien hoy nos visita por primera o segunda ocasión, le invitamos a acercarse a Cristo, por supuesto. Y los que ya estamos aquí en la iglesia del Señor, pues vamos a seguir, pero siendo corregidos y no dejando que estos pecados de abuso entren a nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver a un líder como Nehemías, ejemplar en casi todo lo que hizo. Quizás un modelo para nosotros, Señor, de servicio. Habiendo estado en la comodidad de la corte, decidió ir al país que estaba necesitado, a pasar quizás algunas necesidades, a enfrentar la desaprobación de la gente que estaba en el pueblo mismo, a enfrentar enemigos. Tu palabra dice que incluso intentaron matarlo, intentaron engañarlo, pero él permaneció firme. Y este hombre nos enseña principios de liderazgo muy importantes. Toda persona que quiere servir tiene que estar firme en las cosas de Dios. El servicio es precioso, pero también implica complicaciones. Quienes queremos servir hoy, que es un deseo bueno en nuestro corazón, tu palabra dice, pero tenemos que ser formados en esto. Ayúdanos a nunca abusar
abusar de nadie en el sentido económico ni ministerial. Aquí vemos que un sumo sacerdote llamado Eliasib abusó y sacó de la cámara de los diezmos, ofrendas y primicias todo aquello para meter a su suegro a vivir allí. Señor, que nunca use las cosas de Dios para mi beneficio personal ni el de mi familia. Mis cuestiones personales y mi familia están en tu mano, pero nunca tiene que ser con abuso de la iglesia, nunca tiene que ser a cargo de nadie que injustamente esté dando las cosas porque no son dadas para esto. La obra de Dios es para el Señor, para la evangelización, para la edificación de la iglesia, no es para que nadie piense que somos dueños de nada, ni siquiera de un solo tabique en estas instalaciones. Son tuyas, son de tu obra, y queremos que, si tú lo permites y tardas en venir, la siguiente generación te sirva también en este lugar. Tuvimos el privilegio de trabajar aquí 31 años por tu gracia, pero que sea de la mejor manera, Señor, y que los que vienen después aprendan de nosotros honestidad, que seamos más honestos cada día y que no caigamos en descuidos. Vemos también aquí que el descuido es algo que se tiene que corregir, y finalmente también la reincidencia, que muchos hemos caído en un pecado grave como Salomón y a veces no nos hemos corregido, hemos estado abusando de alguna forma en el ministerio y eso nos descalifica. Ayúdanos a buscar lo mejor en tu obra, porque lo mejor es estar en ti y servirte y hacer las cosas para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Siéntense, por favor. Vamos a continuar con la parte final de la reunión. Voy a dejar lugar a mi esposa y bueno,